Una palabra enviada por Dios puede transformar la vida del ser humano. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Desde ahora queda con ustedes el pastor Julio Pérez con la palabra de Dios. Tenemos un lema que todo buen creyente es portador de una buena Biblia y completa. ¿Qué es una buena Biblia completa? ¿Qué es una buena Biblia y completa? Dígale que tenga el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no le falte ni la solapa, diga, ni siquiera la hoja en blanco que está en el medio sí señor, de Malaquías y Mateo. No sé si a la tuya le falta esa hojita, porque aún en esa hojita blanca hay profecía. Algunos desconocen eso, que en el intermedio del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, hay una hojita en blanco. La suya lo tiene, busque, de pronto no la tiene, no sé, pero debe tenerla, ¿no? Gloria sea al Señor. Busquen para vamos a revisar, porque es que algunos no saben que esa hoja tiene un mensaje profético. Algunos no saben eso. Y estoy aquí para enseñarles muchas cositas a ustedes que ustedes conocen. Hay una hoja donde termina el libro de Malaquías y comienza el libro de Mateo. ¿Su Biblia tiene una hojita en blanco? Si su Biblia no tiene una hojita en blanco, quiere decir que a usted le robaron un mensaje profético, ¿yo? Porque su Biblia debe tener una hojita en blanco que divide esos dos tomos, el del Antiguo y el Nuevo, porque en esa hojita en blanco hay un mensaje de 450 años de silencio, 450 años que no se le pudo escribir nada a ese espacio. Se le llamó el tiempo de los Macabeos. En ese tiempo no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo contacto de Dios físicamente hablando con el hombre en la parte profética. Parece que se había ido la gracia de Dios de sobre la tierra. Es donde entonces tiene que humanizarse Jesucristo en el acuerdo con el Padre para tomar un cuerpo y presentárselo a Dios en sacrificio. Esa hojita es profética, por favor no se la arranque a la Biblia, porque usted le estaría arrancando 450 años proféticos. Esa hojita no es para que usted escriba algunos datos ahí. Esa hojita no es para que usted la tome y la use en cualquier otro uso intermedio que usted tenga. No, esa es parte profética del mensaje del cristianismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Dios bendiga a los que, sí Señor, dejaron esa Biblia, los que la encuadernaron y pudieron dejar esa hojita ahí como un testigo mudo, pero también como un reclamo a la pureza para que el pueblo de Dios permanezca fiel al Creador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay hermanitos que están registrando la Biblia y algunos diciendo, sí, aquí tengo la hojita en blanco. No sabía que esa hojita estaba ahí. Sí, Señor, esa hojita está ahí, porque esa hojita hace parte de un mensaje profético. En una nueva Biblia que editaron, dijeron que para ahorrar papel la iban a quitar, pero el cielo gritó, ¿sabe? Porque no pueden quitar la historia de lo que Dios trajo al mundo. Sucede que la iglesia, la que Dios estableció, yo estoy tratando un tema y lo voy a hacer repetidamente, añadiendo un pedacito cada momento que me toca, hasta que la iglesia, los oyentes entiendan que aquí no estamos nosotros por estar, no hemos venido a este mundo por venir. Déjeme decirle que usted que está ahí no es un accidente, porque un loco joven con una loca joven se pusieron a inventar sexo para que usted saliera. No, usted está aquí por el propósito de Dios. Porque a Dios le plació que usted viniera a este mundo. Hay un propósito de Dios con usted. Hay un propósito de Dios con tu vida. Tú no estás aquí como un accidente. Hay mucha gente que dicen, pero ¿para qué yo nací? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi mamá? ¿Por qué mi mamá no se tomó un poco de cogollo de matarratón para que me abortara? Yo creo que se tomó el palo entero, pero no te abortó, porque Dios tenía un propósito contigo.
Y hay gente que cuando está en el problema dice, yo no sé por qué no me moría allá adentro. Ahora, eso lo dijeron los mismos profetas. Yo encontré, sí señora, Jeremías haciendo esa denuncia pública. ¿Por qué no me morí cuando era un abortivo? ¿Para qué vine a ver la luz del día? Si bienaventurados los que no la ven. Y él se quejó. Pero Dios tenía un propósito con Jeremías. Dios tiene un propósito contigo. Por eso Dios te tiene a ti escuchando la palabra en esta hora. Porque Dios tiene un propósito contigo. El que no sabe eres tú, que Dios tiene un propósito contigo. Y usted dirá, pastor, pero siendo yo tan pecador, un hombre o una mujer que he pecado tanto, he cometido tantos pecados, ¿tiene Dios un propósito conmigo? Pues Dios sí tiene un propósito contigo. Pero pastor, es que yo he sido criminal. ¿Qué le interesa a Dios que tú hayas sido criminal? Pastor, pero yo que he derramado mucha sangre. Entonces David no podía ser salmista, porque algún hombre que derramó buena sangre fue David. Pero en el propósito de Dios, Él tiene un diseño para meter al hombre a que sea salvo. A los que están escogidos por Dios, a los que están establecidos por Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El tema que estamos tratando acerca de la iglesia, y anoche hacía aporte de esto en el culto, que Dios el Padre estableció la iglesia sobre la tierra, que Dios el Hijo la compró, y que Dios el Espíritu Santo vino a cuidar de ella. Eso vino a ser Dios. Usted no está aquí porque al papá y a mamá le dio gana que usted naciera, no. Usted juega un papel importante en la voluntad de Dios. Ahora, Dios permita que usted esté de entre los que son, sí Señor, predestinados. Porque a esos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, Dios los trajo con un propósito. Y arrancamos con un tema muy importante donde quedamos en la clase pasada. Cristo compra una iglesia corrupta para santificarla. ¿Qué compró Cristo en la tierra? No, dígalo completo. ¿Qué compró Cristo sobre la tierra? Sí, Señor, una iglesia sucia, corrupta, manchada, para limpiarla y santificarla a través de su sacrificio. ¿O es que usted cree que usted era santo cuando Cristo lo llamó? Algunos de ustedes bajó de un platillo volador, bajó de una nube, porque hay gente que se cree que bajaron de la nube. Hermanito y hermanita, anoche yo dije una expresión que le ha quedado sonando a la nieta toda la noche. Me dice, papá, ¿por qué tú dijiste que eran chonchos? Porque yo le dije anoche que nosotros los seres humanos estábamos más llenos de lodo y de cieno que lo que es un choncho. Allá nos encontró el Señor metido en un chiquero, hediondo, pecadores. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Él se tomó el trabajo de comprar una iglesia podrida. Es como cuando usted, hombre de negocio, compra una empresa quebrada, arruinada, destruida, pero usted se da cuenta que esa empresa arruinada, quebrada y destruida, usted la puede levantar. Entonces usted va donde el dueño que se siente arruinado, quebrado y que se encuentra que está completamente destruido, y usted dice que si vende esa empresa y él quiere salir rápido de eso que le ha costado tantos dolores de cabeza, y se la termina vendiendo. Pero al pasar de tiempo, lo que él vio que era un fastidio llega a ser algo de buen nombre. Eso pasó con la iglesia. Ahora, no la estaba vendiendo el que la tenía así. No la estaba vendiendo el que la había destruido. Él no la puso en una oferta. Él no sacó una publicidad en primera página. Él no sacó una publicidad que dice, se vende una iglesia corrompida. No. Solo Dios, que la había creado, el Dios Padre que la había establecido, viene ahora en forma de Dios Hijo para volver a comprar lo que se había perdido. Y así viene Cristo a jugar ese papel importante. Tengo una lectura en esta hora que hacer contigo en el libro de Colosenses. Debía de leer todo el capítulo 1, pero
Voy a tratar de leer unos versículos y comenzaré leyendo desde el verso 11 hasta el verso 27. Y quiero que esté atento a cada texto de la Biblia, porque en esto hay sabiduría cuando leemos las Sagradas Escrituras y hay entendimiento y conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a leer, gloria a Dios, esos capítulos Colosenses, capítulo 1, desde el verso, sí señor, 11 y leemos hasta el 27. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en esta mañana bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase en toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, amén. Te damos gracias por tu palabra, porque esta palabra, la que tú traíste a nuestra vida, en la cual tienes la revelación de lo que somos y por lo que estamos en este mundo y a dónde hemos de ir. Solo, Señor, te pido en agradecimiento, Dios mío, por lo que ya has hecho con nosotros, que permitas que cada uno de los oyentes, Dios mío, esta palabra encuentre cabida y que no sea rechazada por ninguna mente ni ideología, sino que sea aceptada como tu palabra, como ella es, la única, la infalible palabra tuya, Dios. En el nombre de Cristo, amén y amén. Diga gloria a Dios, diga aleluya, del aplauso a Cristo, que Él vive, permanece para siempre. Sacados de allá para acá. Dígalo conmigo, sacados de allá para acá, para ser instrumento de alabanza al Dios vivo. Amén. Ahora tenemos que alabar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, porque para eso Él nos compró. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Éramos personas perdidas,
No porque Dios se descuidó, sino porque nos había dado una libertad de expresarnos y de buscarle, y lo habíamos hecho completamente mal. Sí, Señor. La Biblia dice que el sexto día, cuando Dios creó al hombre y la mujer, expresó la misma palabra que cuando hizo el sol y la luna. Esto es bueno en gran manera. Dios vio que era hacer el hombre sobre la tierra era bueno en gran manera, pero eso bueno se hizo malo. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Eso bueno se hizo malo. Ahora, ¿quién culpa a quién? El hombre trató de culpar a la mujer culpó a la serpiente, y Dios en su sapiencia no le preguntó a la serpiente, sino que castigó la tierra por causa de la mujer y por el hombre ser permisivo. Ahora Dios los va a sacar del lugar del privilegio para enseñarles de que ellos habían tomado su propio destino, pero no los deja a la deriva, como hace el avestruz cuando deposita el huevo sobre la arena o el morrocoy. No los deja a la deriva, sino que Él los va a proteger de acuerdo a su poder. Por eso es que Dios los viste de escatolé. Por eso es que Dios los cubre desde el cuello hasta los tobillos, para que no anden desnudos por ahí tratando de buscar cómo acercarse a Dios sin poderlo hacer. Dios se toma de sus propias manos para vestirlo después de haber hecho un sacrificio y enseñarle que a través del derramamiento de sangre hay redención de pecados. Pero esto no iba a ser por mucho tiempo, porque el hombre que se había hecho malo ahora pecaba en una forma, hermano, pero aceleradamente. Y según crecía el pecado sobre la humanidad, los animalitos día tras día eran más sacrificados, y el sacrificio de los corderos, de los machos cabríos, de las tórtolas y de cualquiera de estos animales como la vaca alazana no pudieron quitar el pecado del hombre. Por eso es que Dios está buscando cómo redimir al hombre. Hablaba en la clase pasada que nosotros, la iglesia establecida por Dios, puesto sobre la tierra. ¿Quién establece la iglesia sobre la tierra? Yo pregunto, usted responde. Dios establece la iglesia sobre la tierra, pero la iglesia se va de espalda a Dios. Y esa comunidad llamada iglesia, esa institución, familia, donde Dios se manifiesta, se corrompe y el hombre empieza a vivir en sus propios delitos y pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre ahora va rumbo a la muerte eterna. Pero Dios quiere salvar a ese hombre. Dios le pone medios y le hace Dios leyes, decretos para tratar de alcanzarlo. Pero el hombre no se deja alcanzar por Dios. Entonces ahora los animales sufren por causa del hombre y por el pecado del hombre. La iglesia que Dios establece desde el principio, la que Él predestinó. Esto de la predestinación es algo tan real que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó hombres y mujeres para que sean salvos. Uno de los libros que hablan estos detalles muy importantes es el que estamos estudiando, que es el libro de Efesios capítulo 1. Recuerden que en la clase pasada nos quedamos hasta el versículo 7, donde arrancamos hoy, de Efesios capítulo 1, verso 7, cuando dice textualmente el sagrado libro de Dios, en quien nos redimió el perdón de pecados. Oiga, vamos a leer el texto de Efesios capítulo 1 en su verso 7, lo que dice la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia. Según la riqueza de su gracia, nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cómo? El perdón de los pecados. Redención. Diga conmigo, nos volvieron a comprar. ¿Qué traduce la palabra redención? Diga, comprar otra vez. O sea, nosotros éramos de Dios, le pertenecíamos a Dios, pero nos desglosamos de Dios. Lo bueno se hizo malo. Y el hombre empezó a divagar en su pecado. Pero Dios no quería un hombre pecador sobre la tierra. Ahora el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene derecho de tomar al hombre como su esclavo y hacer del hombre lo que él quiera, porque el hombre se vendió gratuitamente a Satanás. El diablo ahora tiene un derecho de una carta abierta que le pertenecía a la humanidad, pero Dios no va a dejar que el ser malvado acabe con la humanidad, y él lo que va a hacer es una negociación ahora de ir, y la iglesia que él establece, la que él mismo fundó sobre la tierra, ahora la va a comprar. ¿Y de qué manera la va a comprar? La Biblia dice: por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El pecado había creado un abismo gigante entre Dios y el hombre. Había un gran abismo que nos separó de Dios. Pero Cristo Jesús, el Dios Hijo, el Dios humanizado en forma de Hijo, en forma humana, que viene a la tierra, viene a cumplir un papel importante, que es a comprarnos con el precio de su sangre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Para esto viene Cristo al mundo. Pero ¿qué encuentra Cristo? El Dios Hijo, cuando viene a la tierra, encuentra a un hombre apartado de Dios, lleno de toda malicia espiritual, completamente lleno de todo pecado. Y ese hombre lleno de pecado es una iglesia que Dios formó en el principio, pero que ahora está corrompida. Cada quien hace lo que en gana le parece. Cada quien se desvía por su propio camino. Eso dice la Biblia en el libro de Isaías. Dice la Biblia: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice Isaías 53, verso 6. Dice que cada uno se apartó por su camino, como oveja descarriada. Cada cual se apartó por su camino, dice el texto sagrado. Pero Dios cargó el pecado de la humanidad en Cristo Jesús, el cual como cordero fue detrás de los trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció, llevó el pecado nuestro sobre sus hombros. Lo que pasa el día que Cristo es crucificado tiene que ver con este mensaje profético. Lo que pasó el día Cristo es crucificado, Cristo lo crucifican entre las 2 tardes de un día. Las 2 tardes para el día judío está entre las de las 2 a las 3 de la tarde. Cristo es crucificado en medio de las 2 tardes. Ellos dividen el mediodía hacia abajo en 2 tardes. Entonces Cristo podía estar crucificado entre las 3 de la tarde, podía ser posiblemente. Lo que pasó esa hora sobre la tierra es la carga del pecado que Cristo lleva sobre sí. Se dice que cuando Cristo está muriendo en la cruz, tenía que suceder porque la ley así lo establecía, que todo hombre que muera en pecado debía de ir al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte conduce, hermano, la muerte en pecado conduce al infierno. Jesucristo muere cargado de pecado. Él muere. La tierra tiembla, el sol se oscurece, el cielo se encapota, Dios voltea su rostro. Por eso es que Cristo grita diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque la presencia de Dios se va de la presencia de Dios Hijo. Y entonces Él exclama diciendo: Padre mío,
¿por qué me has desamparado? Ahí está la respuesta, ¿por qué Dios desampara a su Hijo unigénito que está en la cruz? ¿Por qué la tierra tiembla? ¿Por qué las piedras se mueven? ¿Por qué el cielo se encapota? ¿Por qué el sol se oscurece? Toda la creación, lo que había sido creado para Él, se siente lastimado y dolido porque el infierno está esperando un cuerpo lastimado, un cuerpo lleno de pecado. Ahora Cristo, como todo hombre que muere, debe ir a la tumba, y después de estar el cuerpo en la tumba tiene que presentarse a dar cuentas al diablo en el mismo infierno. A Cristo lo llevan hasta la tumba, a Cristo lo llevan a la tumba, a Cristo le ponen piedras sobre la tumba. El cuerpo de Cristo queda sujeto a sudarios y es un tiempo de presentarse al mismo infierno, porque al momento que el hombre en pecado muere sobre la tierra, mientras que las publicidades digan que descansó en paz, su alma va directamente al infierno. Jesucristo ahora tenía que ir al infierno porque Él muere cargado de pecado. Es ahí donde usted va a ver la importancia de qué fue lo que Dios hizo con un mundo corrompido, con una iglesia llena de corrupción, para Cristo santificarla. El hombre, para presentarse ante Dios, tenía que venir con la sangre prestada de los animales, pero esa sangre no podía redimir al hombre. En el libro de Hebreos capítulo 10 puede buscar en su Biblia y va a detallar algo muy importante acerca de la redención. Libro de Hebreos, en el capítulo 10, algunos textos tan importantes, y podemos leer del verso 6 al verso 13. Y mire lo que dice esta lectura de las Sagradas Escrituras. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrece según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El verso 5 dice lo siguiente, del mismo capítulo de Hebreos 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ofrendas y sacrificio no quisiste. Entrando en el mundo, dijo. Entrando, ¿quién entró al mundo? ¿Quién bajó a este mundo? La misma esencia, el Dios humanizado, su Hijo Jesucristo, viene a la tierra en forma humana, pero Dios no aceptó que Él viniera a hacer lo que hacían los sacerdotes en turno. Por eso cuando Cristo viene, no viene según el orden de Aarón, Cristo viene según el orden de Melquisedec, porque Aarón tenía que hacer sacrificios todos los años por sus propios pecados. Melquisedec no hizo sacrificio por sus pecados. Entonces Cristo entra al mundo, viene a comprar el tesoro que está en el mundo, una iglesia llena de pecado, pero no viene por los cuerpos de los animales que debían ser sacrificados, sino que Dios le da un cuerpo y en ese cuerpo viene a sacrificarse, viene a morir por nosotros, viene a comprar una iglesia que está corrupta para limpiarla y hacerla santa. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en el otro extremo, está viendo lo que en el escenario está pasando y Él no va a permitir que ese Dios que creó al hombre y a la mujer bueno en el principio vuelva a ser otra pareja buena sobre la tierra, porque entonces Él perdería todo el tiempo de su esfuerzo y su lucha por tener un hombre esclavizado.
Lo que no sabía Satanás es que había un plan B de Dios para salvar al hombre. Había un plan B. El plan A no era el del principio, hacer del polvo de la tierra a ese ser, dándole por sus narices oxigenación de vida, sino que ahora Dios tiene un plan B, que a ese mismo hombre desbaratado, lleno de odio, lleno de tanto pecado, de adulterio, de fornicación, de lascivia, concupiscencia, de drogas, de vicios, de homosexualismo, de lesbianismo, ese mismo hombre, esa misma mujer, Dios lo que va a comprarlos, traer a ellos una redención, limpiarlo de su inmundicia para presentárselos a Dios como una iglesia santa y sin mancha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es que Cristo tiene que ir al Calvario, por eso es que Cristo tiene que morir, por eso es que Jesucristo tiene que ir a darle cuenta a la misma muerte, al mismo diablo, al mismo infierno, para podernos sacar a nosotros, hermanos, de donde estábamos sumergidos. Pero ¿cómo pasó todo esto? Teníamos que leer un poco de lo que dice la Biblia en primera del escrito de San Pedro, apóstol, en su primera carta, que él hace una narración muy importante en el libro de primera de Pedro, sí señor. En el capítulo 1, en el verso 18, mire lo que dice el escrito de Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros fuimos rescatados de una mala manera de vida, y por la que habíamos heredado de nuestros padres. ¿De qué padre está hablando? De nuestro padre Abraham, de nuestro padre Adán, de nuestra madre Eva. De ellos habíamos nosotros, hermano, heredado el pecado. Veníamos de ese pecado original, una mala manera de vida, y no fuimos comprados ni con oro ni con plata, con ninguna piedra preciosa, sino a través de la preciosísima sangre de Cristo Jesús. Es la sangre del cordero inmolado la que viene a quitar el pecado del mundo. Verso 18, verso 19, mire lo que dice del escrito de Pedro en su capítulo 1, verso 19, mire lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de como Cristo, de un cordero, como de sin un mancha cordero, y sin contaminación. sin mancha y sin contaminación. Verso 19, el 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba predestinado, así como tú y yo estamos predestinados para ser una iglesia santa, ya estaba predestinado el sacrificio. Desde antes de la fundación del mundo ya Cristo era como inmolado, el que venía a comprarnos a nosotros. Una iglesia corrupta que se había ensuciado en un mundo corrupto, pero que ahora va a ser limpiado a través de la sangre del ser más santo que ha pisado esta tierra, el Hijo de Dios, el único que puede venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. El diablo nos tenía en sus garras, le pertenecíamos a él. Dios nos había escogido en los lugares celestiales en el amado. Por Cristo Jesús ya estábamos sentados y representados en el cielo por Cristo. Ahora lo que viene a hacer es a comprar lo que le pertenece. Ese mercadeo de la compra de esclavos, nosotros habíamos sido vendidos sin precio, habíamos sido comprados. Sin precio habíamos sido vendidos, sin precio teníamos que ser comprados. Le pertenecíamos al infierno, a la destrucción. Pero Cristo viene ahora para darnos vida y vida en abundancia. En el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, busca tu Biblia y exactamente mira lo que dice verso 14, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 14. Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque Sí. en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, Señor. Cristo viene a jugar un papel importante al mundo, a reconciliar las cosas que están arriba, las que están abajo. O sea que Cristo es un reconciliador, un mediador entre Dios y los hombres. A Él se le atribuye que nosotros somos limpios a través de su sangre. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice. Colosenses, el capítulo 2, verso 12, léalo al 15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, nosotros estábamos muertos, estábamos convictos al infierno, ya no había remedio para nosotros. Todos estábamos en pecado, excluidos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. ¿Quiénes pecamos? Todos. ¿Alguno de ustedes no ha pecado? Muéstreme las alitas que usted tiene ahí en las espaldas, o la aureola que está sobre su cabeza. Todos somos pecadores. Todos. Entonces, ¿por qué señalas a tu hermano como pecador si tú eres pecador? Todos hemos pecado. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Ahora a Cristo se le apropia la potestad, el poder de poder hacer reconciliado al mundo consigo mismo a través de su sacrificio, a través de la hora de su muerte. El hombre se había contaminado, todo ser humano estaba contaminado. Odio, resentimiento, lascivia, concupiscencia, todo lo que es malo, todo lo que es maldad, todo lo que es pecado. Cristo bajó a este mundo contaminado. Un mundo contaminado pero que no lo contamina Él. Un mundo muerto pero que Él viene a darle vida, que Él lo viene a resucitar. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, leemos verso 7 y mire lo que dice el verso 7 de Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su Hablando de sangre. Cristo dice, en quien tenemos redención Por su sangre. por su sangre. El perdón de pecados El según perdón las de riquezas pecados. de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Primera de Corintios, el capítulo 1, Primera de Corintios, el capítulo 6, en su verso 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 6, dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Nosotros Dios. hemos sido comprados a precio de sangre. Es por eso que usted y yo tenemos ahora la necesidad, la obligación de adorar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, porque le pertenecemos a Dios. Ya no somos del diablo. Cuando Cristo vino a nosotros, nos arrancó de la mano del enemigo y nos trajo a la gloria del Dios eterno.
Entonces Satanás nos tenía en las manos. Le pertenecíamos a él y él estaba contento con que ya nos tenía agarrado y nos llevaba al infierno a todos para hacer su sancocho con nosotros allá adentro. Pero Jesucristo aparece para redimirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que Cristo despojó, diga conmigo, a los principados, que le duele eso al diablo, a las potestades, que le duele al mismo Satanás, los recibió públicamente y triunfó sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades. Hermano, Cristo Jesús nos quitó de las garras del diablo, quitando el decreto contrario, clavándolo en la cruz. Y se levantó Cristo en victoria dentro de la misma tumba para más nunca morir, y despojó a los principados y potestades, hermanos míos, y nos dio la libertad de vida. Nosotros somos salvados no por el mérito que teníamos, no nos lo merecíamos. Usted no es santo porque su abuela fue evangélica. Usted no es santo porque su tío es pastor. Usted no es santo porque su hermano es un evangelista, porque su antepasado fue un profeta. No, usted es santo por el sacrificio de Cristo Jesús, hecho una vez por todo desde la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El santo que se hizo maldito por nuestros pecados. Cristo Jesús, el bendito, se hizo maldito por nuestras culpas. Eso lo dice Gálatas en el capítulo 3, en el verso 13. Dice las Sagradas Escrituras, el gran suceso de la cruz, cómo nosotros fuimos comprados, hermano, por medio de esa sangre santa derramada del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo nos compró otra vez de la maldición. Estábamos bajo sentencia de maldición. Nadie daba nada por nosotros. El mundo, la humanidad estaba perdido. Pero Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. El justo y santo se hizo pecado. El bendito se hizo maldito. Nos quitó a nosotros de la cruz y se colgó a él. Ahora los pecados tuyos y los míos se enclavan en el cuerpo de Cristo. Y aquella tarde, de aquellas dos tardes, en aquel día, entre aquellas dos tardes, cuando el sol se oscurece, porque no quiere ver más lo que está pasando de un cuerpo que está clavado en un madero, cuando el cielo se encapota, porque las oscuridades caen sobre la tierra y la tierra tiembla, Cristo muere diciendo: consumado es. Fueron las últimas palabras que Cristo pudo decir en fuerza con sangre: consumado es. Aunque los escritores nos dan que la última palabra, hermanos míos, es la encomendación del Espíritu que exhala hacia Dios. Pero Cristo vino a consumar la maldición de la ley. Cristo vino a consumar todo aquello que había sido nuestra culpa. Cristo viene a hacer el sacrificio una vez por todo. Cuando Cristo muere, como todo hombre que muere en pecado debe ir al infierno, Cristo se presenta al infierno. Satanás, el diablo, la revelación que tuvo alguien, Satanás, el diablo, tiene una fiesta en el mismo infierno, porque al fin le pertenece toda la humanidad, porque al que tenía la potestad de salvarnos lo había crucificado. Estaba muerto en una cruz y ahora sepultado en un sepulcro con una gran piedra sobre él. Pero de repente, en medio de aquel festejo que tenía el diablo en toda su oscuridad en el infierno, los gritos y alaridos de festejo porque la tierra le pertenecía, porque los seres humanos le pertenecían, Jesucristo se presentó, brilló la luz en medio de las tinieblas, y cuando el infierno vio al cuerpo de Cristo plagado de pecado, no lo pudo recibir porque iba lleno de pecados ajenos. Eran los